El recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Ludín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Específicamente el pasado mes de septiembre, 114 años desde nuestra fundación en 1911, forjando y desarrollando profesionales y emprendedores de excelencia. Y este es su espacio Foro Colegial, 20 años a través de Radio Universidad. Bienvenidos y bienvenidas. El doctor Manuel Valdés Piscini, profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico y coordinador del Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral del Recinto Universitario de Mayagüez, presentó su obra titulada Memorias de la Costa, ensayos de etnografía, historia e imaginación antropológica, una publicación que recopila historias de vida, trabajos en archivo y reflexiones sobre las comunidades costeras del país. Y sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. Le damos la bienvenida nuevamente al profesor Valdés Piscini. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad que me brinda Foro Colegial y a usted también. Sí, gracias. Seguimos hablando sobre los temas costeros. Anteriormente hablábamos el tema sobre las pescaderías, ¿cierto? Cierto, fue el último tema que hablamos aquí, una investigación fascinante que sé que hacen a través de Ciel, que estoy casi segura que después de toda esa investigación también saldrá algún libro, alguna publicación. Bueno, yo lo estoy anticipando por aquí. Bien, profesor, ¿de qué se trata Memorias de la Costa? Memorias de la Costa es un trabajo que surge a raíz de una muy pequeña propuesta que me había brindado el programa SIGRANT hace unos 5 o 6 años atrás, que el proyecto se llamaba De Cara al Mar y era básicamente un esfuerzo por reconstruir la historia de ciertos sectores de la costa, de ciertas comunidades, y traer al libro y a la vida cómo vivían mucha de nuestra gente en la costa. Muchos de esos artículos los publiqué en la revista digital 80 grados hace algunos años, pero el libro tiene toda una sección de trabajos que son inéditos, que ven a la luz por primera vez en este libro. Y por alguna razón pensé que se me estaban olvidando las cosas hace algunos años y dije, pues déjame escribir algunas de estas cosas y preparar esos artículos de una mejor manera y exponer la vida de la gente que me ha abierto las puertas de sus casas y de sus talleres de trabajo durante los últimos 51 años, y de esa manera pues poder presentarle al público desde mi perspectiva la vida en la costa, añadiendo la perspectiva histórica, que yo creo que hay muy poco de eso en el país y este libro pues avanza en esa dirección. Como investigador y antropólogo, profesor, ¿cómo se ejecuta esta etnografía, ¿verdad? De buscar un grupo específico. ¿Cómo se lleva a cabo esa labor que luego entonces toma vida, ¿verdad? En estas historias. Bueno, interesante esa pregunta porque yo empecé con eso cerca de 1973 y 74 en un curso de etnografía y métodos de investigación en antropología en Río Piedra bajo la tutela de Carlos Buitrago Ortiz. Y en uno de los pocos momentos en los que él no se metió en otros contextos,
nos llevó a hacer una etnografía de la zona portuaria de San Juan, de toda la zona portuaria. Y allí nos metió de cabeza a observar, a mirar, a hablar con la gente y a describir cómo era la vida de la zona, de toda la zona portuaria, desde la zona de lo que ahora es el Paseo de la Princesa hasta Cataño y Palo Seco. Entonces, de ahí fue que yo empecé un interés en mirar a esas comunidades costeras, a esas comunidades de familias de pescadores y pescadoras. Y en el 79 inicié un proceso de vivir en la comunidad o en el sector llamado Puerto Real en Cabo Rojo, que me interesó mucho, pues, y ahí estuve como 4 años y pico viviendo allí con ellos y observando y yendo a pescar con la gente allí. Posteriormente he hecho muchos estudios, básicamente visitando a las comunidades por periodos muy cortos de tiempo, observándolas, levantando datos sobre su vida, haciendo entrevistas de historia oral, o más bien de historias de vida laboral. Y a eso pues me he dedicado una gran parte de mi vida académica y de investigación, no solamente aquí, sino también en República Dominicana, en la isla de Santa Cruz, donde hicimos un estudio bastante extenso. Así que, ¿verdad? Es cuestión de usar la técnica de hablar con la gente, solicitarle su colaboración, explicarle qué es lo que uno hace también y decirle que ahí, ¿verdad? Sus vidas son importantes para nosotros y nosotros queremos documentarlas en distintos formatos. Y bueno, esa ha sido la manera en la que yo he abordado el asunto etnográfico. Ya mismo voy a entrar ¿verdad? En materia del libro, pero pues esta parte es fascinante. Haría a su juicio más falta de que otros investigadores en diferentes ámbitos, ciencias sociales o en otros ámbitos, utilicen este recurso, ¿verdad? De este tipo de investigación etnográfica. Sí, afortunadamente tenemos personas que han seguido esta ruta, ¿verdad? Hay profesores, por ejemplo, en la Universidad de Rhode Island que se dedican a eso. Uno de ellos fue mi estudiante acá en Mayagüez. Y tengo otros colegas en Humacao, en Boston y en otros lugares que han utilizado la etnografía para estudiar comunidades en su relación con la naturaleza y algunas de ellas en su relación con el mar, con la costa, con el litoral. Pero sí hace falta mucho más trabajo. En el trabajo que estoy haciendo con las villas pesqueras, pues hemos tenido un estudiante, ¿verdad? Ya ahora está haciendo la maestría, que se graduó de aquí, Emanuel Maldonado. Tenemos al profesor de la Escuela de Planificación, Ariam Torres, que está metido haciendo etnografía, y a Yanes Ramos García, que también hace ese trabajo. Pero hace falta más gente interesada en el método, más gente interesada en describir a la gente, porque no es un proceso muy fácil, porque no es usar un cuestionario y levantar los datos e irte. Es cuestión de mantener un contacto con la gente, visitarlo, descifrar sus códigos, mirar adentro de lo que te están diciendo y explorar un poco más sobre sus vidas. Tal vez, ¿verdad? Nuevas generaciones como usted, esa brecha generacional, ¿verdad? Que también puedan mirar a estas descripciones que ahora pues quedan plasmadas, por ejemplo, en su libro Memorias de la Costa. Y tuvo una presentación muy bonita aquí en el recinto universitario de Mayagüez, el texto que contó con la colaboración del doctor Mario Núñez, quien es catedrático del Departamento de Psicología de aquí del recinto, y del doctor Edwin Irizarry Mora, que es catedrático retirado del Departamento de Economía. Dicho sea
sea paso, no les mencioné, Valdés Piscine dice que está retirado, ¿verdad? de la cátedra, algo así, pero pues sigue coordinando, ¿verdad? El Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, el CIEL, que está adscrito, ¿verdad, profesor? Está adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, ¿cierto? Ciertamente, parte eso del es así. Departamento de Ciencias Sociales. Y entonces, ha tenido, aparte de esa presentación que voy a deconstruir en un ratito de esa presentación, aparte de esa presentación, ¿ha tenido más presentaciones del libro acá en Puerto Rico? Tuve una entrevista en Hilando Fino, el programa Hilando Fino de la UPR en Río Piedras. Sí. Y tuve también una presentación a estudiantes de métodos de etnografía de la Universidad Católica de Ponce. Pero ya ahora vienen algunas presentaciones en Ponce. Por medio del Ateneo de Ponce, también hay una en Río Piedras, en el Centro de Investigaciones Sociales, prontamente el 6 de octubre, el 6 de noviembre, perdón, y una presentación a final del año en la Fundación Luis Muñoz Marín el 6 de diciembre. Muy prontamente iré dando, ¿verdad?, la información de esas presentaciones. Quiere decir que arrancaron las presentaciones aquí al recinto universitario de Mayagüez. Así mismo es, y sí, con eso he iniciado la gira. Sí, y la barra se puso bien alta porque la presentación, no sé si va a tener, ¿verdad?, los mismos presentadores, yo creo que eso va variando. La presentación del doctor Mario Núñez y de Irizarry Mora, ¿verdad?, como ellos lo vieron desde, ¿verdad?, sus diferentes puntos de vista, porque pues uno es psicólogo y el otro es economista. Pues estuvo muy interesante la presentación. Núñez Molina decía que esto era un ejercicio de rescate y justicia para quien han habitado, ¿verdad?, y sostenido el litoral puertorriqueño, mientras Irizarry Mora pues resaltó, ¿verdad?, la publicación como una aportación histórica, etnográfica y antropológica. Esto por darle un breve resumen porque cada cual, ¿verdad?, tuvo una exposición amplia y muy bonita del texto. ¿Cómo se siente un autor, ¿verdad?, cuando otras personas recogen y reinterpretan lo que uno ha escrito? Bueno, ¿verdad? Muy interesante eso porque yo, cuando uno escribe, ¿verdad?, uno dice, bueno, uno piensa que esto es importante, que a alguna gente le debe interesar, de que uno está haciendo alguna aportación al saber de la sociedad puertorriqueña. Pero con esas presentaciones yo descubrí un montón de cosas que no me había percatado del trabajo que había hecho, ¿verdad? Todas esas dimensiones económicas y de la vida laboral de la gente, que yo sé que están ahí, pero la manera en la que las descifró Irizarry Mora fueron para mí reveladoras. Y después una dimensión casi espiritual, por parte de Mario Núñez, ¿verdad? Y ambos son, ¿verdad?, hay que decirlo, ambos son amigos entrañables. Que yo digo, bueno, están diciendo esas cosas porque son mis buenos amigos, pero para mí fue como descubrir el libro. Ese día yo descubrí Memoria de la Costa. Y me he puesto a pensar mucho en el libro después de esa presentación y de algunas cosas que he escuchado de algunas colegas y algunos colegas. Digo, caramba, ¿verdad? Uno escribe, pero no se percata de algunas cosas que están ahí, que merecen elaborarse un poco más, pensarse, discutirse, ampliarse. Y eso para mí, esa presentación aquí en el recinto fue absolutamente reveladora y aprendí mucho sobre mis colegas y aprendí mucho de mi libro. Qué bien, me que es alegro algo, mucho. ¿verdad? Sí. Sí, adelante. No, que pues eso, que uno
uno no piensa que eso va a suceder, ¿verdad? Dice, bueno, yo lo escribí, yo sé lo que hay ahí, no hay nada más de lo que está ahí entre esa portada y contraportada, pero realmente hay mucho más, ¿verdad? Y eso me ha puesto a pensar, ¿verdad? Yo me he puesto a pensar en el libro y en otras dimensiones del libro. Así que interesante. Sí, pues las letras, el arte, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con una manifestación, ¿verdad? Artística. El escritor, el artista lo revela al mundo y el mundo lo reinterpreta, ¿verdad? Cada cual desde su trasfondo. Y yo creo que esa es la magia y lo bonito, ¿verdad? De sacar arte y letras al mundo, ¿verdad? Publicaciones que otras personas puedan apropiarse de él de una manera diversa y sorpresiva para el autor o para el artista. Así que ha experimentado eso ya, profesor. Y ahora que me dice desde la portada hasta la contraportada, la portada está espectacular. Si nos puede hablar un poquito más sobre, ¿verdad? Escoger una obra artística para esa portada. Bueno, yo tengo en Facebook al artista Rafael Treyes, que es sin duda uno de los artistas más importantes de la plástica en Puerto Rico, ¿verdad? Y me parece en el 23, yo creo que fue el 24, la primera obra que él sacó y la publicó en el internet fue esa obra, El Soñador 2, le llamó. Y entonces yo la vi y en ese momento yo estaba trabajando en el libro y yo dije, esa tiene que ser la portada de mi libro". O sea, me empeñé en que esa fuera la portada de mi libro porque yo me vi reflejado en ese alucinado soñador que está ahí, que lo que tiene en la mente es una especie de piragua o canoa o yola antigua, transitando por el manglar y todo el bosque bajo de la costa, y una mujer africana. Y yo dije, esa tiene que ser la portada de mi libro". Me comuniqué con él, le ofrecí, ¿verdad?, que estaba dispuesto a pagar por los derechos de su obra, y me dijo que no, que me la cedía gratuitamente siempre y cuando él pudiera aprobar el diseño final Muy de la bien. portada. Y entonces, pues, muy agradecido a Rafi Treyes por ese acto de generosidad conmigo, que yo creo que la portada es de lo mejor que tiene el libro, ¿verdad? Está hermosa la Así, portada. Sí, está hermosa sí, la portada y estoy seguro a juicio de los presentadores que también, ¿verdad? Tiene un muy buen contenido. ¿Cómo se divide el contenido dentro del libro una vez uno abre las páginas? sí, bueno, yo empiezo con una cosa que se llama memorias iniciales, que son básicamente cosas que yo había escrito hace algún tiempo, que las rescaté, cosas que yo había escrito para Fuete y Belguilla, ¿verdad? Que es la revista de Sigran para los pescadores, que yo edité por muchos años. Y de ahí, pues, hay muchas cosas que tienen que ver con trabajos publicados en 80 grados. Luego viene una sección que se llama Memorias Técnicas, que tiene que ver con el tema de las áreas marinas protegidas. Y ahí hay dos reflexiones importantes bueno, para mí son importantes, ¿verdad? Y, y luego viene una sección que se llama Memorias Inscritas sobre el Paisaje Costero, un trabajo que me comisionó la revista Patrimonio de la Oficina de Preservación Histórica sobre el estuario del estuario de San Juan, con motivo del aniversario de la ciudad, y una que salió publicada muy tarde en el boletín de la Academia de la Historia de San Germán, que se llama El Palincesto Costero de la Historia Oeste, que para mí es el artículo que define, ¿verdad? Básicamente
mi vida como antropólogo, y está ahí en una reflexión. Luego viene Memorias Inéditas, que son trabajos que no se han publicado en otros sitios, donde hay un trabajo que tiene que ver con el tránsito de la gente por el Caribe, uno que tiene que ver sobre la palguera, que se llama Asalto al Paraíso, una reflexión sobre el libro de Jennifer Woolf, fallecida hace algún tiempo, hace unos años, un año o dos, La Isla Atlántica, y un trabajo bastante extenso que tiene que ver con las pesquerías en una escala global. Y termina con una explicación de las dedicatorias, porque cada uno de los capítulos está dedicado a colegas, amistades, a gente que ya no está conmigo, porque el libro es una nota extensa de agradecimiento a la gente que ha colaborado conmigo, a mis estudiantes, ¿verdad? A mis estudiantes y colegas que de alguna manera han estado a mi lado, y de los que he aprendido muchísimo, y de los que he podido, ¿verdad?, pensar sobre muchas cosas de la costa y trabajarlas en este libro. Profesor, ya en estos 4 minutos finales el tiempo ha corrido rápido porque el tema es fascinante. Si me puede hablar un poquito más de su casa editorial para esta publicación. Yo sé que usted tiene, ¿verdad?, muchas publicaciones anteriores para esta publicación, y de allí los interesados que estén apelados por este tema, ¿dónde pueden conseguirlo? Sí, bueno, Casa Paoli es una entidad ponceña, que es el Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico, que ha estado dirigida magistralmente por Néstor Murray Irizarry, y ha publicado una gran cantidad de libros. El área de Néstor Néstor es una especie de erudito en muchas áreas, pero trabaja mucho con la cuestión de la música. Tiene un libro que se llama Elogio a la guitarra, y ha publicado cosas sobre la esclavitud, sobre el arte en Puerto Rico, diversos libros sobre murales, la plástica de los murales en Puerto Rico, y claro está, sobre la vida de Antonio Paoli. Y entonces, pues, ¿verdad? En los últimos años ha estado ahí batallando, y nada, desde que yo di una conferencia para ellos sobre un tema que va a ser un libro próximo que viene, él se interesó por publicar ese libro, pero ese libro no está todavía. Entonces yo le dije, pues mira, ¿qué tal este libro, Memorias de la Costa? Le envié el libro en PDF, y ahí se enamoró del libro, y me ayudó muchísimo, y lo publicaron, Casa Paoli. Así que mi agradecimiento a Néstor Murray y a Casa Paoli por eso. Y de ahí, pues, el libro se despliega digital, para venta online y en librerías físicas en Puerto Rico. Sí, está en la editorial Educador Emergente, está en El Candil, en Ponce. Ha estado en Laberinto en San Juan, en Casa Norberto, está en Casa Paoli, ¿verdad? La gente puede ir a Casa Paoli, pero uno de los sitios donde más se vende el libro es en la Tasca La Posada del señor Richard Rodríguez, aquí en la Méndez Vigo. Ah, muy bien. Él siempre tiene libros y siempre los vende. Muy bien. Así que ahí apoyando a las empresas locales. Sí, también online, ¿verdad? Si son de los que consumen ¿verdad?, el contenido para que le llegue a su casa. Hay gente que le gusta comprar libros así. Creo que Librería Laberinto tiene esa opción también. Y Editora Educación Emergente también tiene esa. Y editora
educación emergente que pueden acceder. Profesor, le deseo mucho éxito en esta publicación, todos los proyectos que está realizando ahora mismo y los venideros siempre son muy interesantes escuchar estas historias sobre las costas y para más detalle, pues entonces lea el libro, ¿verdad? Que nos llama mucho la atención. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. A usted por la entrevista y por esa mirada profunda al libro. Gracias. Y amigos, los espero el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Que tengan muy buenas tardes. Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, /Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.